Y ahora sí. Ay, sí, chiquillos. Nadie se había dado cuenta, al parecer. Entonces, nosotros, uno de los ejemplos más cotidianos que tenemos, ¿cierto? Es cuando calentamos el agua, ¿sí? Ahí hacemos, digamos, una fuente de transferencia o traspaso de calor, ¿ya? En este caso, el fuego directamente al agua, ¿ya? También otra forma de traspaso de calor o transferencia de calor son las estufas, ¿cierto? Las estufas de por sí generan esta energía térmica en su interior, ¿cierto? Y esta temperatura o este calor que generan se transmite al ambiente, ¿ya? Entonces, en este caso, no solamente vamos a tener que este calor nos va a llegar a nosotros, ¿cierto? Sino que va a calentar, va a cambiar la temperatura de todo lo que está alrededor, ¿sí? Del suelo, del aire, de los muebles, etcétera, ¿ya? No sé si ustedes han hecho ese experimento que, por ejemplo, después de donde colocan la estufa, tocan el suelo, por ejemplo, si está en el suelo está caliente, ¿sí? O cualquier objeto, ¿cierto, chiquillos, que tenga alta temperatura, usted toca la superficie donde estaba, lo más probable es que haya adquirido mayor temperatura. Por ejemplo, cuando uno plancha encima de la mesa, supongamos, una mesa de madera, ¿ya? Uno deja de planchar y después toca la madera, ¿cierto? Y ahí se puede ver, sí, ¿ya? Entonces, ¿cómo llega el calor a la Tierra, chiquillo? Llega principalmente a través del Sol, ¿sí? Bueno, y ahí podemos ver dos cosas que tienen que ver con la energía lumínica y la energía térmica. Tía, no sale la letra y estaba escribiendo. Pato, no se preocupe, voy a subir el PPT, una vez termine la clase lo voy a subir al Classroom, ¿ya? Profunda pregunta, ¿qué pasa cuando yo, por ejemplo, pongo cables delgados conectados a una batería grande, a una chica, un foco? ¿Qué puede pasar con el foco? A ver, voy a leer, no entendí mucho tu pregunta, ¿ven? Si pongo cables delgados conectados a una batería grande, una chica o a un foco, que puede pasar con el foco. O sea, a ver, no sé si te refiere a que, ¿qué pasa si el foco, si cambias tú los cables de una batería grande a una batería chica, si el foco se quema o no? ¿Como por la diferencia? No le pasa nada. A no ser de que sea al revés y no cambies de una más grande a una más chica, exactamente como me dice el pato por interno, que da igual. A no ser de que pases de menor voltaje a mayor voltaje, ¿sí? Y coloques, lo conectes con una batería muy grande. ¿O qué pasa? ¿Sigue alumbrando con la corriente? Sí, sigue alumbrando. Pero si pasa uno de menor intensidad, lo más probable es que no alumbre en la misma cantidad que estaba alumbrando en un principio, ¿sí? Lo más probable es que pierda luminosidad. Ya, eso es súper importante. Pero va a seguir alumbrando. La única forma en la que se pudiese quemar es que tú pases de una batería que tiene menor carga a una que tiene más carga y esta carga de cierta forma sobrepasa ya el voltaje digamos, de la ampolleta. Ya, y eso puede generar como un colapso. Y eso pasa también en cualquier elemento electrónico. Por ejemplo, pongo una chica y una grande, las doy al mismo tiempo y se debe dirigir al foco. Ya, si tú pones una batería chica y una batería grande, lo que hace es que se suma el voltaje. Ya es como que pusiera una sola que al final, por ejemplo, la grande supongamos tiene 30 y la chica supongamos tiene 10. No, no explota. No. Va a depender ¿cómo se llama? Digamos, del objeto que se quiera utilizar, ¿sí? Pero no en ningún caso explota. No. En ningún caso explota. De hecho, cuando
cuando las ampolletas reciben, chiquillos, como una sobrecarga, lo que pasa es que ese pequeño filamento que tienen al medio, ¿sí? Porque piensen que la ampolleta tiene un filamento al medio que es como el que produce, ¿cierto? Esa luz visible, esa luz artificial. Se corta simplemente, no explota, simplemente se corta y claro, ahí ya pierde su función, no puede funcionar, ¿ya? Bueno, como les decía, ¿cierto? Una de las formas en que llega esta energía térmica a la Tierra es obviamente a partir del Sol, ¿sí? Bueno, esto está de más, pero, o sea, nunca está de más decirlo, pero ustedes saben que los rayos UV, ¿cierto? Son altamente dañinos para la piel, por lo tanto no hay que estar expuesto tanto tiempo a ellos, ¿ya? Y aquí nos adentramos principalmente ya en lo que tiene que ver las formas de propagación, ¿sí? Chiquillos, este es paréntesis en realidad, nada que ver con esto, pero si me escuchan hablar un poquito más lento es porque de repente me dan con un pequeño dolorcito en la muela, ¿ya? Así que no es por nada más, es solamente que de repente me duele, entonces tengo que empezar a hablar un poquito más lento y despacio. Ya, entonces, existen tres formas, chiquillos, de propagar el calor. Ya tenemos la convección, la conducción. Ya, súper, gracias, Máximo. Les decía que existe la convección, la conducción y la radiación. ¿Sí? Aquí está, conducción, convección y radiación. ¿Sí? Hay veces, como les puse acá, que ocurren las tres juntas, pero por lo general se dan de forma separada. ¿Ya? Una es principalmente a través de objetos sólidos, la convección es a través de objetos líquidos o a través de líquidos, y la radiación principalmente es como a través del vacío en el aire, ¿ya? Y aquí está lo que yo les decía, conducción ocurre principalmente en sólidos, convección en líquido y a veces en gases, ¿sí? Yo siempre resalto más líquidos, y la radiación a través del vacío, ¿sí? Que son ondas electromagnéticas, ¿sí? Importante, un ejemplo de cada uno, vamos a verlo en los siguientes diapos, espérenme. Importante, por ejemplo, acá la radiación, porque la voy a dejar al tiro clarita para que se entienda la diferencia con las anteriores, ¿sí? La radiación, chiquillo, imagínense el microondas, ¿sí? O, por ejemplo, los hervidores eléctricos, ¿sí? Eso funcionan por radiación, ¿ya? Piensen que existe un calentamiento de cualquier cosa que uno coloque, ¿cierto? A través de, no es directamente como puede ser el fuego, ¿sí? En este caso hay ondas electromagnéticas que se producen al interior de estos aparatos que hacen que los alimentos se calienten, ¿ya? Entonces, acá vamos a ver primero la conducción, perdón, la convección, conducción, sí, conducción, ¿ya? La conducción, como yo les decía, principalmente, ¿cierto? Es a través de objetos sólidos, ¿ya? Y el ejemplo que estamos haciendo acá, que también lo di el otro día con sus compañeros, es, por ejemplo, colocar una barra metálica, ¿cierto? Y en esa barra metálica adherir, ¿cierto? Estos clips, ¿sí? Con la esperma de la vela, ¿ya? Tenemos estos clips todo ya unidos, ¿cierto? A esta barra metálica a través de la esperma, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Cómo vamos a conducir el calor? En una punta de esta barra metálica, que es una barra de cobre en realidad, vamos a colocar una vela por un tiempo determinado, ¿sí? Con el paso de los minutos, chiquillos, yo creo que a la primera media hora, porque hay que pensar que la vela no es como una fuente gigante de calor, ¿sí? Entonces tiene que pasar un buen tiempo, digamos, ¿ya? Entonces, bueno, entre unos 20 y 30 minutos, la barra va a adquirir, ¿cierto?, el calor de, en este caso, la vela, ¿ya? Ese calor va a empezar a movilizarse, ¿sí?
va a empezar a movilizarse por toda la barra, ¿ya? ¿Y qué va a producir? Obviamente que la barra cambie su temperatura y ahora tenga una temperatura más alta. Y esa temperatura más alta, ¿cierto? Va a producir esto, que los clips, ¿cierto? Empiecen a desprenderse porque obviamente esta temperatura va a empezar de cierta forma a derretir esta esperma, ¿ya? Entonces, con el paso de unos minutos van a empezar a ceder todos los clips porque la barra completa, ¿cierto? Va a tener el calor que se le agregó de la vela, ¿sí? ¿En qué dirección se propaga en este caso el calor? Como sale la flecha, hacia allá, ¿sí? Es importante entender hacia dónde se propaga el calor, ¿ya? ¿Por qué? Si yo, por ejemplo, pusiera esta vela aquí al medio, el calor se propagaría en ambos sentidos, para allá y para allá, ¿sí? Si yo pusiera esta vela acá, el calor se propagaría hacia el otro lado, ¿sí? Es importante en dónde yo coloque la vela para saber simplemente hacia dónde se va el calor, ¿ya? Con respecto a la convección, chiquillos, este es un experimento que se utiliza para la comprobación y para saber cómo es la convección en los líquidos, ¿sí? Se pone un jarrito, se le agrega temperatura, se agregan unos papelitos picados al interior, ¿cierto? Y vamos a ver que con el paso de los minutos, esta agua que estaba normal, al contacto con el fuego, ¿cierto? Va a empezar a calentarse y va a generar, ¿cierto? Este movimiento con los papelitos, ¿sí? Que ahí es un zoom de arriba hacia abajo, o más bien un movimiento así como medio circular, así. ¿Ya? Eso ocurre con la convección, ¿cierto? Con la propagación del calor en el agua. Dígame, Santiago. Profe, ¿cómo hace para que se muevan las cositas en el PowerPoint? Como dice, para que se muevan. Ya. No hay una, en la parte de arriba, en la configuración del PowerPoint se puede, dice así como poner en movimiento los elementos, no me recuerdo bien. De hecho, este lo hice el año pasado, este PowerPoint, entonces no me recuerdo muy bien cómo lo hice exactamente, pero en la configuración, si no me equivoco, en la parte de arriba, cuando uno va al formato de imagen, ahí se puede colocar. No me acuerdo cómo era exactamente la palabra que decía, pero en la parte de arriba. Entonces, volviendo acá, nosotros tenemos, ¿cierto?, estas hojitas picadas, las colocamos en esta agua que supuestamente en este momento ya está con una temperatura más alta, ¿sí? Y se produce este movimiento, ¿ya? Fíjense ahí, ese es el movimiento que se da, ¿cierto?, en el líquido cuando lo colocamos con calor, ¿sí? Entonces, y de hecho, chiquillos, una de las explicaciones que se da, ¿cierto? Es, o se relaciona principalmente con las corrientes marinas y los vientos, ¿sí? Y ahí fíjense que el calor o donde se acumula cierto más calor, se supone que en las partes centrales. Donde se acumula menos calor, se supone que en las partes extremas, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Y cómo me puedo dar cuenta? Porque no hay tanto movimiento ni flujo de estos papelitos, ¿sí? Como que por lo general se concentran en la zona del medio, ¿ya? Por lo tanto, podemos decir, ¿cierto?, que se hace la relación con que, por ejemplo, en el planeta Tierra tenemos la línea del Ecuador y dos para arriba y dos para abajo están las zonas más templadas y más cálidas, ¿sí? Pero, y la parte más extrema, que son los polos, son las zonas más frías. Y eso si lo relacionamos con esto, tiene que ver con que no hay tanto flujo en los polos, ¿sí? No hay tanto movimiento, ¿ya? Acá, esto tiene que ver con lo que habíamos visto en un principio, ¿cierto? Que es el traspaso, ¿cierto?, de calor de un cuerpo a otro, ¿ya? Y en este caso, este ejemplo que está aquí,
¿sí? No está en contacto, esta es una forma en contacto, por lo tanto es conducción. Y esta de acá abajo sería radiación porque están a distancia, ¿sí? Bueno, ustedes saben que, bueno, para hablar de transferencia de calor o de electricidad o de lo que sea, ¿cierto? Uno de los mejores conductores de calor o de electricidad son los metales y principalmente el cobre, ¿ya? Que en este caso se hizo un ejercicio, ¿cierto? De cuánto se demoraba en calentarse una barra de cobre versus una barra normal de metal y teníamos que la barra de cobre se demoraba 2,5 segundos en calentarse y empezar a soltar, ¿cierto? Todos los clips, ¿ya? Entre caída y caída, ¿ya? En cambio, la barra de hierro, ¿sí? Tenía una duración un poquito más larga, que eran de 3 segundos, pero al final entre 2,5 y 3 segundos no es tanta la diferencia, pero obviamente se nota si uno entra a comparar, ¿ya? El material, el metal es buen conductor, pero principalmente, ¿cuál es mejor? El cobre, ¿sí? ¿Por qué? Porque alcanza mucho más rápido la propagación del calor, ¿sí? En el hierro igual se propaga, pero fíjense que se demora 5 segundos más, que bueno, en realidad no es tanto, pero igual influye, ¿ya? Recuerden que al igual que en la energía eléctrica, existen conductores y aislantes, ¿sí? Los aislantes chiquillos son súper importantes si lo vemos en cuanto a lo cotidiano, ¿ya? Nuestras casas, por ejemplo, tienen aislantes térmicos, si no el calor en el verano traspasaría a las casas y créanme que sería como un spa, eso, un sauna. Sería un infierno en realidad, ¿ya? Entonces, existen varios objetos que tienen aislantes térmicos. Por ejemplo, el termo, ¿ya? El termo en su interior tiene un metal específico que, si no me equivoco, algunos o la gran mayoría son de aluminio, ¿ya? Y este aluminio lo que produce, ¿cierto? Principalmente es mantener el calor, ¿sí? Mantener el calor dentro y en este caso obviamente que la comida esté calentita, o sea, la mayor parte del tiempo, no siempre ocurre porque hay termos que no utilizan muy buen material y por eso podemos decir que hay termos que la comida no se mantiene caliente, ¿sí? Eso pasa mucho, pasa bastante, ¿sí? ¿Y cuál sería en este caso el aislante, cierto? Es la parte que va por fuera, ¿ya? ¿Cómo podemos explicar, chiquillos, de manera anatómica o atómica, ¿sí? Ya que nuestra última unidad es de átomo y ahí para empezar ya a ir adelantando la propagación del calor, ¿sí? Nosotros acá tenemos un átomo, ¿sí? Esto es un átomo. El átomo es la unidad más pequeña de cualquier objeto, ¿sí? Esto es como un zoom y es una forma esquemática, ¿ya? Tenemos que lo que viaja alrededor son las cargas negativas llamadas electrones y lo que está en el interior son las cargas positivas llamadas protones y neutrones, ¿sí? ¿Cómo se explica? Así es como se explica, ¿cierto? Cómo se mueve un átomo debido a la agitación térmica. Y a la agitación o la vibración térmica es cuando está expuesto un átomo o un objeto al calor. De esta forma se mueve, ¿sí? Por lo tanto, tenemos en un objeto sus átomos, por ejemplo, a 20 grados Celsius, que van a estar moviéndose de esa forma. Si lo ponemos en 200 grados Celsius, obviamente el movimiento que tienen va a ser mucho mayor, ¿sí? Por lo tanto, decimos, si la temperatura de un objeto aumenta, ¿ya? Su movimiento o su cinética, como decíamos en la clase anterior, obviamente va a aumentar, ¿sí? Fíjense que las partículas empiezan a moverse mucho más rápido que en el ejemplo anterior, o empiezan a vibrar más rápido, que otro de los conceptos, la vibración, ¿ya? ¿Qué ocurre cuando en un cuerpo, por ejemplo, como ocurría ahí cuando calentamos la barra de metal, se empieza a calentar primero una parte, porque no es completamente el tiro. Recuerden que el calor va a pasar de un lugar a otro, de donde hay más temperatura, donde hay menos temperatura, para lograr cierto este equilibrio. Fíjense acá,
tenemos el lado izquierdo, que hay alta temperatura, ¿sí? Así lo indica también los termómetros, acá hay baja. Se supone que esta alza de temperatura, acá este movimiento exagerado, ¿cierto?, de estos átomos, va a producir, ¿cierto?, o quiere producir un equilibrio térmico, y para eso necesita, ¿cierto?, transferir su calor o su energía térmica a la parte que está acá, para que pueda moverse al símil o al igual que ella, ¿sí? Llega un momento en donde a través de la conducción, ¿sí? Porque un objeto sólido, ¿sí? A través de la conducción, estos van a llegar a alcanzar la misma temperatura, porque recuerden que siempre, siempre, dos cuerpos tienen que alcanzar el equilibrio térmico. En el caso de la convección, ¿cierto?, ocurre algo similar, ¿ya? ¿Por qué similar? Porque en este caso, en un principio, ¿cierto? Las partículas que están como más a los polos, ¿cierto? En un principio no reciben, ¿cierto?, este calor o este alza de temperatura, pero obviamente va a llegar un momento que sí, y van a empezar a moverse de manera deliberada, es decir, hacia todos lados, ¿sí? Importante entender que el movimiento siempre se va a dar desde las zonas más calientes, que vendría siendo la que está en contacto directo, ¿cierto?, con el fuego, hasta la zona más fría, que sería la parte de acá. Porque si se fijan en un principio, ¿cierto?, tenemos esto, y fíjense que las primeras que se empiezan a mover son las que están abajo, las que están en contacto directo con el fuego, ¿ya? Y llegan obviamente hacia arriba. Y el movimiento que se sigue dando es el que yo les mencionaba anteriormente, ¿sí? Y para ir finalizando, ¿cómo se propaga el calor a través de la radiación? Bueno, de hecho, el principal agente de radiación, bueno, es el sol, ¿sí? Y la principal radiación que transmite es los rayos ultravioleta, que como ya habíamos hablado, son súper dañinos para nosotros. Son los rayos que nosotros conocemos, porque también están los rayos infrarrojos, también existen los rayos X, ya existe una variedad de rayos que nosotros no vemos tampoco. Sí, 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 estamos ya, gracias Pato, estamos ya casi en la hora, sí, si no me equivoco, esta es la última, ¿ven? Sí. Vamos aquí, bueno, yo voy cambiando rápido porque eso ya lo habíamos mencionado, ¿ya? Entonces, para ir adelantando, ¿cómo se explica la absorción del calor, ¿cierto? Se explica principalmente en este caso cuando ingresa, ¿cierto? Cuando este electrón que está en la parte de afuera, fíjense el último que va moviéndose, ingresa a la hélice o la órbita anterior, va hacia adentro, ¿sí? Por eso se absorbe. Y cuando se emite, va hacia afuera, ¿ya? Por eso era la flecha, fíjense, espérenme, ahí sí. Cuando se absorbe, va hacia adentro, ¿sí? Y ahí hacia afuera. Acá, chiquillos, les dejé unos links, ¿sí? Que tienen que ver con las cosas que hemos ido hablando hoy día también, con la propagación del calor, y hay unos que son son experimentales, ¿ya? Chiquillos,